Pues vamos a ver los efectos de esta nueva dana que ha afectado este fin de semana a Aragón, a algunos puntos, entre ellos el entorno del Moncayo, en concreto Tarazona y sus campos se han visto afectados por las fuertes tormentas, por el granizo y ha afectado fundamentalmente a los campos y estaban, Susana, en plena cosecha, con lo cual los agricultores pues ahora mismo están bastante preocupados. Así es, preocupados y sobre todo ya con esa tarea, ¿no?, de valorar cuáles han sido los daños ocasionados por esas tormentas. Tenemos con nosotros a Alberto Sanz, agricultor de aquí de la zona y también responsable del sector del cereal en Uaga. Alberto, nos encontramos aquí justo en este campo. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Pues las consecuencias han sido nefastas. Ya ves, está todas las espigas en el suelo, la espiga que queda parece entera no tiene ni un solo grano, o sea, está todo machacado. En el caso... Rotas, no, es que aquí no ha quedado nada. Y de las que se ven así un poco tiesas, pues bueno, vacías, no hay un grano. En el caso también del maíz, el cereal ya no solo ha sido el único afectado, el cereal también os encontrabais ahí en pleno proceso, ¿no? Sí, ahí estábamos con el primer riego y vamos a dar el segundo, pero bueno, yo creo que ahora no sé si será necesario darlos ya. No sé cómo reaccionará, pero bueno, a ver lo que nos dice Agroseguro. Las pérdidas en el caso del cereal, entonces no sé si y en el maíz no sé si las dais al 100% prácticamente. En el maíz es un cultivo que conozco menos, pero en el trigo y la cebada, donde ha pegado, yo creo que sí está al 100%. Vamos, yo tengo campos de cebada sobre todo que no, aun teniendo cosechadora, no los cosecharé. Una cosecha que además iba a ser buena, ¿no? De esa primavera había sido con lluvias, iba a ser bastante buena. Pues ha sido una primavera muy buena y ha sido una primavera que no hemos tenido ni que regar este año. O sea, teníamos una buena cosecha sin tener que regar en el regadío, pero nos lo ha dejado machacado todo el regadío de Tarazona. Muchísimas gracias, Alberto. Bueno, pues ahora los agricultores tienen unos días para dar parte al seguro y ver a ver qué les cubre tras esas tormentas de este fin de semana. Y como nos están contando, los efectos de esta dana se han concentrado principalmente en las comarcas de Tarazona y el Moncayo y en la ribera del Ebro, concretamente en la Ribera Alta. Si nos fijamos en el mapa, veremos cómo las localidades más afectadas se concentran en esta zona: Pedrola, Grisén, Figueruelas, Pleitas, Bárboles también. Pradilla de Ebro y Boquiñani tuvieron problemas con el suministro eléctrico por la caída de una línea de media tensión que en la madrugada del sábado ya quedaron reparadas. Novallas, Tarazona también son esas localidades con mayores incidencias, y también tenemos Lucena de Jalón y Fuentes de Ebro, puntos donde el Gobierno de Aragón tuvo que desplegar sus operativos para reparar distintas afecciones. También problemas en el Bajo Aragón, Matarraña. Bueno, y el Gobierno de Aragón, ante esta situación, va a solicitar la declaración de zona catastrófica. Todavía está por determinar los puntos que han sufrido más daños, pero a lo largo de la semana habrá un Consejo de Gobierno extraordinario para solicitar dicha declaración. Y esto ocurre poco tiempo después, Mónica, de otra solicitud de declaración de zona catastrófica ante lo ocurrido en la comarca del Bajo Martín, en la de Belchite. En fin, empieza a ser algo repetitivo. Nos explican los expertos que es que el aumento de la temperatura en general, y también, por ejemplo, del mar, pues provoca este tipo de efectos que llegan hasta nuestra comunidad. Sí, pero fíjate, cada vez son más frecuentes, ¿no? Y yo creo que eso también nos debe hacer poner la vista en que hay que buscar también medidas que impiden, que tratan de limitar las afecciones que pueden tener este tipo de siniestros. Por ejemplo, comentaba la alcaldesa de Pedrola que quizás en las ramblas sería necesario poner algún tipo de sensores que avisen de cuál es la velocidad que llevan, o alguna forma de tratar de laminar también las avenidas en el Canal Imperial, en la zona de Gallur, que son peticiones que yo creo que después de lo que ha pasado este fin de semana deberían ser atendidas, ¿no? Así lo dijeron desde el Gobierno de Aragón, que les parecían unas medidas que eran inteligentes. Estamos viendo todavía cómo se recuperan los daños de la riada de hace un mes. Hay personas que todavía no han conseguido volver a sus viviendas y hay familias que no van a conseguir volver nunca porque han tenido que ser derruidas. La verdad es que es una pena. En el suceso de este fin de semana yo creo que solamente nos podemos felicitar de que los daños estuvieron muy contenidos, ¿no? Y de que el sistema de alertas funcionó, y sobre todo, en mi opinión, yo creo que uno de los aciertos que ha habido esta vez es que la UME empezara a trabajar en cuanto pasaron estas lluvias torrenciales
torrenciales en Grisén. Yo creo que son los cuerpos que están especializados, la unidad militar de emergencias, en tratar de buscar soluciones, de ir a los puntos críticos, y yo creo que es necesario que cada vez que ocurra algo así, como hizo bien el Gobierno de Aragón, haya una coordinación con el Estado y así se tratan de minimizar las afecciones que tienen para los ciudadanos. Javier. Sí, estamos aprendiendo desgraciadamente de las crisis que vamos padeciendo y recordar sobremanera la Dana de Valencia, ¿no? Pero bueno, habrá que seguir avanzando también. Parece ser que el sistema de alertas ya funciona, que la coordinación es mayor, pero quizás haya que poner pues, las confederaciones más medios técnicos que avisen con más antelación, ya no solo la EMET, la predicción meteorológica, sino los caudales de los ríos. Eso hay formas que falló, por cierto, en Valencia. Eso a la hora de prever que viene un caudal mucho más excesivo. Bueno, seguir avanzando en la prevención. Y luego, cuando ya, desgraciadamente, esto va a ser recurrente, lo está siendo, por el calentamiento global, va a haber daños, va a seguir habiendo daños. Pues también a lo mejor que se mejore la agilización de la respuesta, de las ayudas, porque se quejan muchos agricultores, se quejan muchos ciudadanos, que una vez que pasa algo así y tienen catástrofes personales, les cuesta mucho, tardan mucho tiempo en acceder a las ayudas que se aprueban o que se instauran. Bueno, pues ahí también habría que a lo mejor agilizar para que no tardaran tanto tiempo los afectados en recibir esa ayuda. Hombre, sí que estaría bien, como dice Mónica, tomar medidas antes, o sea, poder prevenir de alguna manera, pues que se está viendo que esto es una realidad, nos lo están diciendo por activa y por pasiva todos los expertos, pues de alguna forma habrá que prevenir, porque si esto va a ocurrir cada cierto tiempo, pues es serio, es un tema muy serio. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Miriam, con lo que señalaba Mónica. Parece que con la meteo siempre decimos, no, bueno, es que con el tiempo no se puede hacer nada, ¿no? En el sentido de que nos anuncian, quiero decir, que la capacidad como persona de influir en la meteorología es nula, ¿no? Pero efectivamente creo que no aprendemos como deberíamos aprender, porque como bien dicen Javier y Mónica, o sea, parece que nos estamos acostumbrando a que estas cosas ocurran y que, bueno, pues como que no podemos hacer nada, ¿no? Yo creo que como tú apuntabas, Mónica, ¿no? Que la prevención, lo que comentabas de los sensores, luego todo esto que hemos oído hablar a propósito de la Dana de Valencia, ¿no? Las zonas inundables. Bueno, esto de las zonas inundables con construcciones, pues todas estas cosas yo creo que tenemos que aprender de que todo esto no puede volver a ocurrir y que tiene que haber una prevención, la limpieza de las riberas. Hace poco salía la noticia también que aquí que los regantes protestaban o pedían que se limpiaran las riberas, porque eso es un factor de riesgo enorme para tener una catástrofe, porque si con el agua arrastra todo lo que hay, todos los residuos que hay alrededor de las orillas, las consecuencias van a ser peores, ¿no? Y esas cosas sí que se pueden evitar y se pueden hacer. Creo que la Administración debería estar mucho más atenta en lo previo, ¿no? En la prevención. Y luego, obviamente, en cuanto a las ayudas, bueno, yo creo que la Administración española es lenta en el día a día, pero es lentísima en la catástrofe, ¿no? Entonces esto es una cosa que hay que solucionar, ¿no? Hay gente que se ha quedado, que ha perdido todo, aparte de sus negocios, su modo de vida. Esto no se puede. Se quejan de que hay mucha burocracia todo el mundo. Bueno, es que es lo que digo, claro, que la Administración española en el día a día es lentísima, pero es que esto, en un momento de urgencia, de catástrofe, de una ayuda puntual que exige una serie de medidas a corto plazo, es que es terrible. Sí, que se dieran incluso a cuenta o de alguna forma. Agilizarlo, porque realmente, o sea, yo lo que veo personalmente lo que veo es que la digitalización tan famosa que nos hablan de ella en la Administración no ha cortado los plazos, al revés, los ha alargado. Porque hay cosas que son digitales y en papel. Y esto duplica la gestión una barbaridad y de una manera muy inútil.
Hombre, hay también diferencias, ¿eh? Por un lado estarían las ayudas, las compensaciones que se dan desde el Consorcio de Compensación de Seguros, que sí es verdad que suelen llegar mucho antes que las que concede en sí la Administración. Por poner un caso, aquí en Zaragoza, cuando los ayuntamientos de Zaragoza y de Cuarto de Huerva reclamaron al Estado 800.000 euros cada uno por los daños que se originaron hace 2 años, la tormenta histórica del 6 de julio del 23, y aún siguen esperando que se los paguen. Entonces, habría que separar también las ayudas que dependen directamente del Estado y las del el Consorcio de Compensación de Seguros, que generalmente, salvo los casos más graves, que siempre hay revisiones, normalmente dan una respuesta efectiva. Y en cuanto a la prevención, yo creo que es muy interesante el acuerdo al que han llegado el Gobierno de Aragón con el Ministerio de Transición Ecológica para revisar 40 barrancos que pueden ser puntos críticos a la hora de que exista algún tipo de rieras, porque en el fondo la gran diferencia de lo que ha pasado este fin de semana con lo que pasó hace un mes ha sido que no ha habido ningún tipo de barranco que esté implicado. Entonces el daño real te lo hacen los barrancos. Es verdad que en Grisén llovió muchísimo, 140 litros por metro cuadrado, sí. Es brutal, pero hubo más suerte porque no había barranqueras y entonces los daños estuvieron mucho más minimizados. Y luego, Javier, una línea solo. Apelar también a la conciencia personal como ciudadanos y al hacer caso a las alertas, que hemos sido un poquito despistados, por decirlo así, años pasados, hasta que ya vamos viendo, y sobre todo lo de Valencia marcó un antes y un después, que las alertas, que en este caso han funcionado bien desde el punto de vista digital, hay que cumplir lo que se recomienda, que no salgamos, si dicen que viene algo, ahora hay un acierto bastante importante en la predicción, que seamos responsables como ciudadanos. Que, por cierto, luego hablaremos quizás de la montaña y también hay que apelar a la concienciación, que yo vengo de Panticosa fallecida de 34 y sigue habiendo mucha irresponsabilidad.